El hermano Antonio ha leído un texto que la verdad es que ha habido un versículo que va intensamente ligado con lo que vamos a ver esta mañana. En Jeremías capítulo 10 y el versículo 6, hablando de los ídolos y de la majestad de Dios, este versículo dice así: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres y grande tu nombre en poderío. Vamos a orar y empezamos con la predicación. Señor y amado Padre, muchas gracias por el gran privilegio de poder abrir las Escrituras, de poder, Señor, pues indagar, escudriñar y ver, Señor, lo que tú tienes preparado esta mañana para cada una de nuestras vidas. Siempre, Señor, que abrimos las Escrituras y nos ceñimos, Señor, a lo que tu palabra dice, realmente hay bendición. Y te damos muchísimas gracias, Señor, por todo el consejo de Dios, como se ha mencionado esta mañana. Deseamos, Señor, desde este lugar, predicar toda la palabra de Dios, íntegra, completa, todas las doctrinas, todo lo que tú enseñas, Señor, que sea expuesto desde este púlpito. A ti, Señor, pues encomendamos este tiempo de predicación y que sea tu nombre glorificado y predicado el Evangelio y edificada también tu iglesia. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, grande tu nombre en poderío. En poderío. Quiero resaltar, porque vamos a hablar un poquito en este tema, el poderío de Dios. Y siguiendo con la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo, vamos a abrir ahora las Escrituras y vamos a ir a continuar en Romanos, capítulo 1 y versículos... Romanos 1 y los versículos 16 y 17. Vamos a tener esta lectura y vamos a leer este párrafo de la Biblia. Así dice la palabra del Señor. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo vivirá. Mas el justo vivirá. El sermón anterior, la predicación anterior que tuvimos hace 2 semanas, estuvimos considerando la vergüenza. ¿Lo acordáis? Un poco. Lo que estuvimos meditando, dimos algunas definiciones de lo que era la palabra vergüenza, de lo que significaba avergonzarnos, ¿no? Y decíamos que la vergüenza era un sentimiento de temor interior ocasionado por algunas circunstancias, tanto internas como externas, ¿vale? Vimos aquí la exhortación en el texto que estamos hablando del apóstol Pablo a los hermanos, a los cristianos en Roma, que les exhortaba y les decía: hermanos, no os avergoncéis del Evangelio. No os avergoncéis del Evangelio. Vimos un poquito todo el contexto de esta epístola, cuando fue escrita, etcétera. No vamos a entrar en ello. Y también estuvimos considerando el otro punto, el otro lado. No te avergüences del Evangelio, pero ojo, ¿acordáis? Tenemos que avergonzarnos de otras cosas, a saber, del pecado, de nuestra propia carne, de nuestros propios pensamientos tantas y tantas veces, de nuestras propias presuposiciones de nuestra vida, en nuestros prejuicios hacia los demás. ¿Y cuántas veces nos hemos tenido que avergonzar de nuestra poca vida de oración? Avergonzarnos también incluso de nuestro testimonio delante de los incrédulos, delante de las personas que nos rodean, y pedirles perdón tantas y tantas veces, ¿verdad? También estuvimos analizando qué es, y vimos el significado de la palabra evangelio. Buenas nuevas de salvación,
Estuvimos viendo un poquito este significado de la palabra. Y el bosquejo general lo desglosamos en este punto concreto, que hablamos del Evangelio. Vimos que el Evangelio descendió del cielo. Maravilla de las maravillas. El Evangelio fue ideado por Dios. Lo vemos a lo largo de todas las Escrituras. Empezando desde Génesis, de aquí la simiente de la mujer. El hermano Antonio mencionaba, Antonio Díez, ayer en la confraternidad, la simiente de la mujer. Y paso tras paso, toda la confección del Antiguo Testamento, con el templo, con el tabernáculo, con la ley, con el templo, con los diferentes profetas, todo apuntando a esa formación del Evangelio que se consumó en la persona de Cristo. En el cumplimiento del tiempo, conforme Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y vimos que el Evangelio fue llevado a cabo por Dios. Algo maravilloso, llegando a los Evangelios y poder leer cómo fue llevado a cabo el ministerio de tu reconciliación y de mi reconciliación con Dios. Algo precioso y maravilloso. ¿Y cómo lo llevó? Y lo llevó a la consumación. Clavado en la cruz, consumado es. Consumado es, y todos tus pecados y mis pecados, si has reconocido a Cristo como tu Salvador personal, fueron cancelados, fueron perdonados, fueron olvidados, fueron remitidos, como oíamos la semana pasada con hermano Antonio Mendoza, fueron puestos en lo profundo del mar, echados a las espaldas de Dios, y estamos justificados delante de Dios por medio de la persona de Cristo, y el Señor nos imputa su justificación basada en la obra redentora de Cristo en la cruz. El Evangelio llegó a cada una de nuestras vidas con poder para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iremos hablando un poquito de todo esto. Y como conclusión afirmábamos con toda contundencia la siguiente exhortación. Cristiano, avergüénzate de ti, pero jamás, de los jamases, te avergüences del Evangelio. Esa fue la conclusión del mensaje pasado. Bien, en base a lo que estamos considerando para la predicación de hoy y a título de introducción, pues me gustaría contaros ahora una breve historia. Estaba dando vueltas a esta historia y la verdad es que me pareció bastante apropiada y una historia muy, muy bonita. El título es La historia de Felipe y el hijo del herrero. A lo mejor la habéis escuchado. La historia de Felipe y el hijo del herrero. Yo la he modificado un poquito pues, para llegar a un fin de usarla como ilustración. Entonces, se cuenta la historia de un padre y un hijo, ¿vale? Un padre y un hijo. El hijo pues, se llama Felipe y su padre tenía una herrería. Una herrería en la cual era donde él trabajaba. Y como consecuencia de su oficio, yo no sé si será verdad o mentira, yo lo creo que sí porque está en la historia, sus dientes, dado todo lo que es el humo y el calor y todo eso, se le volvieron amarillos al padre. Una tez amarillenta, ¿no? Y bueno, cuando llegaba a casa el padre, cogía y abrazaba a su hijo y cuando sonreía, pues se veía el color amarillo de los dientes. Y su hijo eso le exasperaba. Eso le producía un profundo sentir de vergüenza hacia su padre. No quería que su padre tuviera los dientes amarillos, aunque estuviese todo el día en el taller, en la herrería. Pasó un poco de tiempo y un día el padre dijo: hijo, ven conmigo a la herrería. Vamos a ir y vas a ver lo que tu padre hace en la herrería. Y fueron un día juntos y comprobó el duro trabajo de su padre en la herrería, picando, en el calor, con el humo, en fin, todas las circunstancias. Y al final del día dijo: ¿ves, hijo mío? Esto que he hecho es para el sustento de tu madre, de tu hermanito y de ti. Al padre no le importaba tener los dientes amarillos, su familia era lo primero. Entonces, Felipe se dio cuenta de esta circunstancia y
dijo, pues realmente mi padre me ama, mira el bien de mí, de mamá y de mi hermanito, incluso su salud la pone delante del fuego tantos y tantos años. ¿Cómo me he estado yo avergonzando de mi padre? ¿Cómo es posible que por una simplemente un poquito más amarillos los dientes, yo me esté avergonzando de mi padre? Le pidió perdón y ya no vio más a su padre con los dientes amarillos, sino vio un padre amoroso y ya no se avergonzó de su padre. No se avergonzó de su padre. Es una historia realmente bonita y preciosa, ¿no? Que podemos ver esa enseñanza un poco entre líneas y considerar estas palabras de Pablo, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, aunque tenga los dientes amarillos, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio. El Padre trajo el Evangelio, nosotros por medio del Evangelio somos hijos de Dios. El Padre dio su amor por sus hijos, envió a su Hijo amado. Sus hijos, por medio de la obra del Padre, somos beneficiarios de esa obra en la cruz. Y mirad cuál amor nos ha sido dado por el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. No debemos avergonzarnos del Evangelio. No debemos avergonzarnos de nuestro Padre Celestial. Con mucho respeto, aunque tenga los dientes amarillos. ¿Vale? Él envió lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo, y lo clavó en la cruz para traer provisión de perdón y de justificación y redención de nuestros pecados. Y lo que voy a decir ahora realmente es importante, y lo leo literalmente. Si has creído el Evangelio, te has arrepentido y por la fe has recibido a Cristo como Salvador personal, eres hijo de Dios y Dios es tu Padre. Dios, que es nuestro Padre, hizo la maravillosa obra de la cruz. Esto nos tiene que llenar, como escuchábamos esta mañana, de gozo, de alegría, de una completa entrega y sumisión a Dios y a su palabra, y jamás de los jamases avergonzarnos del Evangelio. Así que vamos a desarrollar el texto que estamos meditando, y bajo esta premisa esta mañana, y ciñéndonos al texto, como decíamos al final del mensaje anterior, vamos a considerar dos aspectos de este texto. Los porqués que están, y los paras. Vamos a considerar los porqués y los paras. De por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio y para qué vino el Evangelio. Aquí lo matiza en este pasaje. Así que, en base al texto y en base al primer porqué, el tema general que vamos a considerar, es lo que mencionaba antes con el texto que el hermano Antonio ha leído, es el poder del Evangelio, porque detrás del Evangelio, hermanos, atiende bien, detrás del Evangelio hay un Dios todopoderoso. Como dice el texto, porque es poder de Dios, lo veremos también. Y el título lo he denominado de la siguiente manera: contempla el poder de Dios a través de la cruz de Cristo. Yamín, ¿se me oye por ahí atrás? Yamín, ¿se me oye? ¿Sí? Vale, muy bien. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir, y que dice, el Todopoderoso, Apocalipsis 1:8. Así que el punto número 1 lo he denominado igual que el título. Punto número 1 para esta predicación, en base a ese texto que estamos meditando, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese va a ser el texto de esta predicación para salvación. Punto número 1, el poder del Evangelio, el Dios Todopoderoso. Bien, ciñéndonos al texto, el por qué no tenemos de avergonzarnos del Evangelio. Dios, a través del apóstol Pablo, en el mismo pasaje nos lo dice, porque es poder de Dios, ¿vale? El poder del Evangelio, pensando en esta tremenda afirmación, vamos a considerar uno de los atributos, uno de los grandes y maravillosos atributos. Todos son preciosos y maravillosos, pero este
valga que todos tienen la misma hermosura, vamos a considerar sobre su omnipotencia. Vamos a considerar al omnipotente Dios, el Dios del Evangelio, el Dios que tuvo a bien en su potencia hacerse débil. Id a Jerusalén y matad a todos los menores de 2 años, a un bebé, a un niño de 2 años, porque Herodes había escuchado por medio de los magos que un rey de Israel había nacido en Belén de Judea. Algo frágil, un bebé, pobrecito, este bebé del río Besós, ¿verdad? En Barcelona, pobrecito, pobrecito. Yo creo que, evidentemente, que todos pensamos lo mismo. Está ahora en la presencia del Señor. Pobrecito. La omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios. La omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia de Dios. En el contexto que nos estamos moviendo, el poder del Evangelio, vamos a enfocar hacia esa omnipotencia de Dios, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, que se hizo frágil, pero no por eso dejó de ser el omnipotente. El omnipotente. Leo literalmente estas palabras que he escrito. El Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, sustentador y dueño absoluto de todo, que gobierna y reina, todo ello con su poder y supremacía soberana, es el Dios eterno que nos trajo el Evangelio. Algo precioso. Este Dios todopoderoso, como mencionábamos, lo ha ideado, lo ha confeccionado, lo ha consumado, lo ha operado, y todo poniéndolo sobre los hombros de su amado Hijo. Y con el poder del Evangelio, pues nos ha caído perdón, nos ha caído salvación, nos ha caído redención, justificación. Y amados hermanos, qué felicidad, ¿verdad?, tener el Evangelio en cada uno de nuestros corazones, porque nos ha dado una vida plena, ¿verdad? O sea, sí, tenemos nuestras dificultades, nuestras carencias, nuestras torpezas, nuestras caídas, nuestros pecados. Pero ¿qué dice en Colosenses capítulo 2? Estamos completos en Él. Y continúa diciendo, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y sobre Él están sujetos dominios, potestades. Todo está sujeto bajo sus pies. Este es nuestro Dios. Y este nuestro Dios es el que trajo el precioso y maravilloso Evangelio. Nos perdonó, nos salvó, nos redimió, nos justificó. Y ahora tenemos una vida llena de plenitud y no nos podemos ni siquiera ni imaginar lo que nos espera en la eternidad. ¿Cuántas veces cegamos y echamos una cortina delante de nuestros ojos y no viene ni siquiera un pensamiento de la eternidad? El deseo más ferviente del creyente tiene que ser, entre otros muchos, por supuesto, el deseo del cielo. Sí, de acuerdo, nadie quiere morir, humanamente, pero es que sabemos que el morir es ganancia, conforme lo menciona la palabra de Dios. Como muchas veces menciona el hermano Antonio, ¿quieres morirte? Y sale la hermana Antonia, sí, yo me quiero morir. No, hermana Antonia, no, y así, y también que sí, ¿vale? Pero no. Entonces, hay un folleto que leí hace años del hermano Andrés Bonikowski que mencionaba, él lo confeccionó y dijo, un segundo después de morir, ¿no? Un segundo después de morir, ¿dónde estarás? Oh, yo sí que sé dónde estaré, tú también si tienes a Cristo, ¿verdad? En su presencia preciosa y maravillosa. Hablando de los atributos de Dios, si Dios no tuviera el atributo de su omnipotencia, la eficacia del Evangelio podría ser cuestionada. Podría ser cuestionada. ¿Y cuestionada por qué? Porque sería cuestionada todos sus demás atributos. Si tú cuestionas un atributo de Dios, cuestionas de una forma indirecta todo lo demás, y toda su naturaleza, y toda la esencia de Dios. Porque para Dios todo su carácter, toda su naturaleza es igual de importante. Considerarías su divinidad, su perfección, su autoridad, su santidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Y vendría a ser como lo que hemos escuchado esta mañana, un Dios que solamente es un Dios de ídolos y que no tiene poder para hacer absolutamente nada. Y el poder del Evangelio quedaría en un simple pensamiento humano, que se disiparía con los tiempos y los siglos. Es lo que pasó en el libro de los Hechos, ¿verdad? ¿Os acordáis? No seáis que si es obra de Dios, dejadla. No sea que estéis luchando en contra de Dios, ¿no? El poder del Evangelio. El poder del Evangelio, Dios Todopoderoso. De hecho, vamos a considerar algunos matices del poder de Dios. Del poder de Dios que están reflejados en las Sagradas Escrituras. Y vamos a leer muchos textos, hermanos. Como decía hermano Antonio, a la ley y al testimonio, como dice Isaías en su libro profético. Ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios. Que nunca nos cansemos de escuchar todo el consejo de Dios. Desde escuchar desde el infierno, desde escuchar a la predestinación, desde escuchar a cualquier matiz de las doctrinas fundamentales de Dios, de los jamases nos tenemos que cansar y mucho menos avergonzarnos, hermanos. Ni mucho menos avergonzarnos. Bien, solo tenemos que echar un vistazo, una mirada a las Sagradas Escrituras y ver el maravilloso poder de Dios. Y es que solo tienes que abrir la Biblia, y la primera página ya te topas con el poder de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Vemos ahí el poder de Dios en ser el Dios creador. Con el poder de su palabra dijo y fue hecho. De la nada creó Dios toda la maravilla que hay desde los confines del universo hasta los más remotos escondrijos del mundo microscópico. Todo lo ha creado el Señor con el poder de su palabra. Pero me dirás, bueno, el hombre no. Sí, ahora llegamos, ¿vale? Ahora llegamos. La creación de Dios por el poder de su palabra. Todo ello ordenadamente a su tiempo, en total perfección, orden y diseño. Algo precioso y maravilloso ver toda la creación, todo el orden, toda la armonía, todo cómo está entrelazado de una forma preciosa y maravillosa. En Hebreos 11:3 nos dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También eso lo ratifica en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Quieres ver el poder de Dios? Génesis 1:1 te lo plasma delante de todos los hombres y dice: he ahí el poder de Dios, el creador de todas las cosas. Algo maravilloso y algo precioso. El Dios Todopoderoso en la creación del hombre. Claro. Aquí, en la formación del hombre. Vemos al sexto día, después de haber pum, hasta llegar al quinto día y habiendo creado todo, los cielos y la tierra, vemos como si escucháramos esa conversación de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, conversando. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Esa pluralidad del Dios uno y verdadero. Y vemos como dice en Génesis 1:27, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a su semejanza, a nuestra semejanza. En el versículo 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí manifiesta la creación del hombre por las manos de Dios, cogiendo polvo de la tierra. En el 2:7 nos dice nos ilustra un poquito esta escena. Podemos imaginarnos las manos de Dios cogiendo el polvo de la tierra y formando el hombre, y después cogiendo y soplándole aliento de vida. Y vino a hacer ese muñequito, esa figura, vino a ser un ser viviente. Y puso eternidad en el corazón de ellos. Nos dice también en otro lugar, en la palabra de Dios. 2:7. Entonces Jehová formó
al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Dios creador del hombre, el Dios todopoderoso en el dominio de su creación. También podemos ver el poder de Dios. En todas estas matices que estamos explicando, no nos olvidemos, por favor, del tema que estamos tratando, del Evangelio, que es poder de Dios. Y detrás del Evangelio está ese Dios todopoderoso que estamos narrando a la luz de las Escrituras, ¿vale? Entonces, el Dios todopoderoso en dominio, de su creación. El miércoles, ¿os acordáis? El hermano Miguel trajo un pensamiento precioso sobre una escena en la cual el Señor Jesucristo calmó una tempestad en medio del mar de Galilea. Y es algo en el cual está narrado en los Evangelios y vemos ahí el poder de Dios. El salmista nos menciona en el Salmo 89, 8 y 9, «Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?» También en Jeremías, ¿no? «¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea», y ahora hace esa pincelada sobre el borde de sus caminos, como dice Job, que es la creación, esa pincelada, y dice: «Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas». Calma, y hubo bonanza. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. El Dios Todopoderoso domina su creación. El Dios Todopoderoso en grandeza sobre su creación. No solo es el creador, no solo es el sustentador, no solo domina la creación, sino que Él es dueño de todo lo creado. Y sí que es todopoderoso en su grandeza sobre toda su creación. Él es el que señorea sobre su creación, porque Él es el dueño de todo lo que ha creado. Hay unos pasajes en los cuales la palabra de Dios enfatiza de una manera tan hermosa y tan preciosa la grandeza de Dios. Es poesía, como decía ayer el hermano Antonio también en la confraternidad. Realmente es algo maravilloso y precioso. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? La grandeza de Dios. Y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y cogió con una balanza y pesó los montes y con pesas los collados. Isaías 40, 12 también nos dice en el mismo capítulo. Imagínate la tierra, ¿vale? Ya imagino que ya sabéis por dónde voy. La redondez de la tierra. Por cierto, este versículo da testimonio de que la tierra es redonda, ¿vale? Pero la grandeza de la tierra con todo su esplendor, y mira lo que dice aquí Isaías. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Él está sentado sobre mira que es grande la tierra, pero bueno, a la luz del universo es un microscopio, pero a la luz de nuestros ojos es grandiosa. Pues Él está sentado en el círculo de la tierra. Y mira a sus moradores y ¿qué dice? Son como langostas, que tú puedes hacer así y pisarlos y aniquilarlos. El Señor también podía haber hecho lo mismo con cada uno de nosotros. Son como langostas para las hermanas. Cuando pones una cortina, pues el Señor coge y dice que los cielos los extiende como una cortina. Para los que van de camping, los despliega como una tienda para morar. Perdona, Miguel. No, vamos a ceñirnos y volver a la solemnidad, ¿vale? Sí. Realmente el Dios Todopoderoso despliega como una tienda para morar. Y la exhortación en el versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién hizo estas cosas. Y ya nos refiere a las estrellas del cielo. Y nos dice, todas ha puesto en el cielo, ninguna faltará, todas llama por su nombre. Y nos matiza, dice, tal es la grandeza de su dominio y el poder de su fuerza. El Dios Todopoderoso. Seguimos. El Dios Todopoderoso sobre la eternidad y los tiempos. No solo es en la creación, sino que también en los tiempos, en la eternidad, y contemplamos al Dios Altísimo, al Todopoderoso.
Isaías nos abre un poquito los ventanales del cielo, de la eternidad, y nos manifiesta también este texto. Porque así dijo el alto sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, y continúa, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero quiero hacer resaltar el alto y sublime, el que habita la eternidad. El Dios altísimo, todopoderoso de la eternidad y de los tiempos. Nos desplaza a las Sagradas Escrituras a los finales de los tiempos y también nos matiza esta verdad profunda. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. El Todopoderoso. El Dios Todopoderoso sobre las naciones. Pues podemos recordar los imperios, Asiria, Egipto. Podemos traer a nuestra memoria, ¿no?, cómo fue la salida de Egipto, del Éxodo, ¿verdad? Con qué mano poderosa salió los hijos de Israel, con las 10 plagas, cómo el Señor mató a los primogénitos, cómo destruyó por completo Egipto y cómo los sacó fuera y abrió el mar rojo para que pasaran en seco y luego aniquiló a todo el ejército de Faraón. El Dios Todopoderoso. Podemos recordar Babilonia, Persia, Grecia, Roma, todas las naciones, imperio tras imperio, siglo tras siglo. Y el Dios Todopoderoso nos menciona y nos dice de las naciones. Y aquí las naciones son como nada, son como la gota de agua que cae del cubo. Nos menciona en Isaías también. Esa gotita de agua que cae del cubo, pum, pum, pum. Es Asiria, es Persia, es Roma. Es las naciones, es Francia, es Estados Unidos, es cualquier nación y cultura que te puedas imaginar y venir a la mente. Esa gota del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas son estimadas, que ni siquiera hacen peso. No hacen peso. Isaías 40:17, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación son estimadas en menos que nada y lo que no es. Seguimos. Y sigue hablando el Señor. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto sopla sobre ellos, se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. Estas son las naciones, los imperios, bajo el poder de Dios. Bajo el poder de Dios. El Señor en su palabra también nos dice que quita y muda reyes, ¿no? En Daniel 2:21 nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. Aquí nos hace recordar esta cita, este libro, en este contexto que estamos hablando, referente a que Él quita y pone reyes. ¿A quién nos viene a la memoria? El rey Nabucodonosor, ¿verdad? El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, se turbó su alma y soñó que había un árbol grandioso con un montón de ramas, un montón de follaje, llegaba hasta el cielo y que era visto por todo lugar. Era un árbol soberano, un árbol imponente. Y vemos que luego dice la palabra de Dios que un santo varón vino y cortó ese ángel y lo derribó. Eso eres tú, Nabucodonosor. ¿Y qué nos dice la Escritura después? Iba yo paseando por Babilonia, enorgullecido. ¿Y qué dice la Escritura? Que en ese mismo momento le dijo, a ti, Nabucodonosor, rey de Babilonia, te se ha quitado el reino, hasta que reconozcas al Dios del cielo, y fue puesto con las bestias del campo. Y vemos allí en esa condición que en el momento que levantó los ojos a los cielos y reconoció que el Rey del cielo gobierna las naciones, no le fue devuelto su reinado. El Señor quita y pone reyes. Este mismo Dios es el mismo Dios todopoderoso, el Creador, el que es el sustentador, el que tiene absoluto dominio de todo. El mismo Dios todopoderoso es el Dios del Evangelio. Es algo maravilloso, amados hermanos. El maravilloso Dios del Evangelio. Y por eso no te avergüences del Evangelio. Y el texto continúa diciendo el por qué. ¿Por qué no nos tenemos que avergonzar del Evangelio? Es todo lo que hemos estado hablando. Porque hemos estado hablando del poder de Dios. Del poder
de Dios, el poder del omnipotente Dios. El poder del Evangelio nos lleva al siguiente punto. Este mensaje son 2 puntos, ¿vale? El que hemos tenido, el poder de Dios, el Todopoderoso, y aquí llegamos al primer para, continuando con el pasaje, que Pablo nos lo especifica, porque es poder de Dios para salvación. Primer para. El poder de Dios, el Dios Todopoderoso, que hemos visto, testimonio de las Sagradas Escrituras tenemos de ello, es el Dios del Evangelio, que trajo el Evangelio en la persona de Cristo, y ahora vemos ¿para qué? ¿Para qué? Y el texto mismo nos lo dice, porque es poder de Dios para salvación. El poder de Dios para salvación. El segundo punto lo he denominado el fin del Evangelio, su finalidad, la finalidad del Evangelio. ¿Vale? Seguimos con el texto y ahora nos manifiesta para qué es el poder de Dios en el Evangelio. Y aquí podemos ver un poco el Evangelio en acción, ¿no? El Evangelio en acción. Hemos visto el poder de Dios, que no nos avergonzáramos del Evangelio porque es el poder de Dios, pero ahora el fin del Evangelio, y ahora podemos ver un poco el Evangelio en acción. El Evangelio en acción. Recuerdo un poco, mientras estaba pensando y meditando en esta predicación, cuando era niño, en el tercero de GB, pues teníamos una clase de religión. Y recuerdo que una tarde en esa clase estábamos hablando sobre el purgatorio y sobre el infierno. Y realmente puso algo de temor en mi corazón, bastante temor. Y recuerdo que salí de esa clase, salí con la determinación de ganarme el cielo. Yo, un niño de 13 años, voy a ganarme el cielo. Yo no voy a ir ni siquiera al purgatorio, voy a ir al cielo. Bueno, sí, voy a ir al cielo, ahora, pero por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Pero en aquel entonces, bajo la influencia católica, voy a empezar a hacer obras buenas, voy a hacer las cosas correctas y voy a ganarme el cielo, porque yo quiero ir al cielo. Evidentemente pasaron los días, las semanas y vino la frustración a mi vida. Pues no puedo. No puedo y a lo mejor ni quiero siquiera. Leo literalmente: el poder de Dios obra la salvación en y por medio del Evangelio, que es en el Señor Jesucristo, su Hijo amado. El poder de Dios obra la salvación en y por medio del Evangelio, que es en el Señor Jesucristo, su amado Hijo. Ahora por un momento, con los ojos de la fe, nos desplazamos todos al monte Sinaí. Al monte Sinaí y nos paramos un momentito delante de ese monte. Y allí la promulgación de la ley de Dios. Mira lo que pasó en ese lugar, en Éxodo 19, 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. La promulgación de la ley. La ley que ningún ser humano puede cumplir para ganarse la salvación. Ya puedes hacer lo que quieras, puedes hacer méritos, puedes hacer obras, puedes ir y tomar resoluciones en el corazón, como ese niño en tercero de GB. No podemos hacer absolutamente nada para poder ganarnos la salvación por nuestros propios esfuerzos, porque estamos muertos en delitos y pecados. El apóstol Pablo lo dice claramente a los cristianos en las regiones de Galacia. Nos dice: el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Claridad meridiana. No por obras para que nadie se gloríe. Romanos 3:20. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Tajante y contundente. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Y aquí da una pincelada del Evangelio. Porque el justo vivirá por la fe.
El justo vivirá por la fe, en el poder de Dios que trajo el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. El Evangelio en acción nos lleva a la impotencia del hombre para salvarse. El Evangelio en acción nos lleva al poder de Dios para salvarnos. Hay una historia, ¿os acordáis?, en los Evangelios, en las cuales vemos a un joven rico, ¿no? ¿Os acordáis un poco de toda la historia? En el cual vino al Señor y después de que el Señor vio su corazón, dijo, vende todo y dáselo a los pobres, ¿no? Y se fue triste y enojado este joven, ¿no? Y el Señor dijo, ¡ay, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos! ¿No? ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿Quién pues podrá ser salvo entonces? ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo el Señor? Para los hombres es imposible. Pero para Dios todo es posible. Y trajo el Evangelio con poder, consumándolo en su Hijo en la cruz. Ya como conclusión y para acabando, hemos visto el primer por qué, porque es poder de Dios, y el primer para salvación. Déjame leer estas anotaciones literalmente. No hay otro lugar para ser salvo. No hay otra fórmula humana para hallar la salvación. No lo intentes para lograrlo. Te toparás con el Sinaí. Por ello, Dios en su amor, este mismo Dios todopoderoso, vino y se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa por cada uno de sus hijos. Mira lo que dice Dios parafraseando. He parafraseado un poquito el texto. Mi Evangelio es mi poder. Y mi poder en el Evangelio te salva. Te salva. Y esta es la pregunta conclusiva. ¿Tienes tú este poderoso Dios del Evangelio en tu corazón? ¿Tienes tú este Evangelio que salva en tu corazón? Eso solamente lo sabes tú y el Señor. Los hermanos podemos ver por las obras que tú haces, que yo hago, damos testimonio de que realmente ha habido ese encuentro personal con Cristo para salvación, ha venido el Evangelio. Pero realmente eres tú y el Señor a solas, haciéndote esta solemne pregunta. ¿Tienes tú el poderoso Evangelio de Cristo en tu corazón para la salvación de tu alma? Una pregunta en la cual solemne el poder decir, sí, amado Señor, lo tengo, pero no por mis obras ni por mis méritos, si pues por tu gracia y misericordia. Yo no he podido hacer nada, que estaba en el lodo cenagoso y tú has venido y me has cogido y me has levantado y me has puesto sobre la roca. Me has vestido con ropas reales y me has llevado a la mesa del Rey. Este es el Evangelio y el glorioso Dios que está detrás del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En la tercera predicación de esta serie, en este texto, vamos a ver a todo aquel que cree, la eficacia del Evangelio, será para la próxima predicación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, siguiente punto, la universalidad del Evangelio. Y también vamos a ver, para hacer la clausura de esta serie de predicaciones, referente a este texto, la justicia del Evangelio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Esto ya será para la próxima predicación. Que el Señor nos bendiga.